tardes. Vamos a hablar del capítulo 13, Profesional IT. En este capítulo vamos a ver las aptitudes para la comunicación y el Profesional IT, las cuestiones legales y éticas de la industria IT y los técnicos del Centro de Atención Telefónica. Con respecto al primer punto, las aptitudes para la comunicación y el Profesional IT, vamos a tener que tener en cuenta estos puntos que estamos viendo a continuación, que son escuchar al cliente para obtener los detalles del problema, hablar directamente con el cliente, recopilar información, presentarse de manera profesional y mantener el control de sus propias emociones. ¿Cómo trabajamos con el cliente? ¿Cómo debemos trabajar con el cliente? Debemos determinar el problema, ¿sí? Es uno de los temas centrales, ¿sí? Si no determinamos el problema no vamos a poder brindar ningún tipo de solución. Ahora, para poder determinar el problema tenemos que seguir estos tres puntos, que son escuchar activamente el problema del cliente, no interrumpirlo, primera regla fundamental, ¿sí? En la atención del cliente, no interrumpirlo, y comprender el problema y solicitar, aclarar, según sea necesario, alguna cuestión puntual mientras el cliente nos está explicando cuál es su problema. Escuchar activamente al cliente. ¿Qué significa esto? En cualquier curso de comunicación, ¿sí? nos van a contar algo que se llama la escucha activa. La escucha activa, ¿sí? Nos enseñan que tenemos que prestar atención al cliente, ¿sí? Tenemos que respetarlo. Y ese respeto se da en estar siempre, pero siempre atentos a ese cliente, ¿sí? No distraernos, no estar pensando en otras cosas, ¿sí? No querer avanzar sobre el trabajo hasta que este cliente termine de exponer cuál es el problema. Eso tiene que ver, está relacionado justamente con no interrumpirlo. Ahora bien, con respecto a este punto, una breve aclaración. Cuando hablamos de no interrumpir al cliente, estamos diciendo justamente que lo dejemos hablar, que nos explique bien el problema. Ahora bien, hay un tipo de cliente en particular, que es el cliente locuaz, que es el cliente que le gusta hablar mucho, ¿sí? Ahí podemos romper la regla de no interrumpir. ¿Cómo hacemos esto? Lo dejamos hablar aproximadamente por 1 minuto y luego, con mucha sutileza, ¿sí? Lo interrumpimos. ¿Cómo podemos interrumpir a un cliente o este tipo de clientes? Siempre echando alguna palabra, ¿sí? Que lo saque un poquitito de esa verborragia. Por ejemplo, podemos decir, ajá, lo escucho, bien, entiendo el problema. Entonces el cliente se va a sentir interrumpido, pero no vallazado, ¿sí? La idea justamente es esa. Que no piense que nosotros lo cortamos, ¿sí? En su locución, sino que al contrario, se sienta que uno lo está escuchando. Otro tipo de clientes, ya que toqué el tema del locuaz, pueden ser clientes que estén enojados por situaciones con técnicos anteriores, ¿sí? Clientes descorteses, ¿sí? Siempre hay personas descorteses en el mundo. Puede haber también algún cliente descortés. El cliente entendido en la materia, a ese cliente que es entendido en la materia, hay que tratarlo, digamos, casi como un par, o sea, explicarle a dónde queremos llegar, ¿sí? Con las preguntas que estamos haciendo, para que no se sienta que lo estamos tratando como a un cliente inexperto, que también es la otra opción que tenemos, la puede tocar un cliente inexperto, y con eso hay que tener sumo cuidado en el sentido de que siempre hay que hablarle con palabras sencillas,
siempre hay que hablarle con ejemplos. No hay que utilizar con ese tipo de cliente la jerga tecnológica, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un ejemplo sencillo, decirle procesador y explicarle qué es y qué hace en la computadora y no tirarle la palabra CPU, ¿sí? Así porque sí, porque obviamente vamos a tener, ¿sí?, la pregunta de qué es la CPU. Entonces, evitar todo ese tipo de palabrerío técnico, ¿sí? Bien. Acá hay otro punto que quiero tocar que parece que es interesante, que es el tema de los SLA. Brevemente, los SLA son los contratos, ¿sí?, o los acuerdos de nivel de servicios. ¿Qué es esto? Esto es un contrato que hace el técnico o la empresa de servicios con el cliente final, ¿sí?, estableciendo unos parámetros que van a ser, por ejemplo, el tipo de servicio, el tiempo, ¿sí?, de respuesta a cada uno de los servicios y el horario de atención que la empresa de servicios tiene. Otra de las cuestiones es las condiciones, todas las condiciones que puede tener este contrato, las garantías, si las hubiere, y las excepciones, ¿sí? Las excepciones, obviamente, como la palabra dice, está todo lo que es excepto, ¿sí?, a lo que queda fuera de lo que es el contrato original que se pactó. Ejemplo sencillo, un ejemplo rápido. Se pacta un servicio de mantenimiento mensual por 10 computadoras de una pyme, ¿sí?, una pequeña empresa, una SOHO, y a los 3 meses se viene desarrollando tranquilamente el contrato, pero a los 3 meses el propietario adquiere, ¿sí?, 4 computadoras más. Bien, esas computadoras obviamente no estaban en el contrato principal, en el contrato original, entonces el técnico siempre lo que tiene que hacer, no puede hacerse cargo él de decidir qué hacer con esas computadoras, siempre lo tiene que elevar a su gerencia para que la gerencia del soporte se comunique con la empresa y establecer a ver cómo se va a reacomodar el contrato ese original, ¿sí? Bien, acá vamos a hacer un breve corte, retomamos enseguida. Muchas gracias, ya volvemos.